Mi nombre es Carlos de Benito. Un placer compartir este rato con todos. Pues soy el director de Recursos Humanos de CESCE y miembro del think tank laboral de la Asociación Centro, con la que me une el afecto de una larga trayectoria. Es un placer y un honor poder presentar a Jesús Laera, desde el conocimiento que me da pues también el haber trabajado con Jesús, que me ha acompañado desde hace ya también muchos años pues como asesor, como tutor y como amigo, ¿no? Y es un privilegio poder contar con él, ¿no? También nos acompaña María Jesús Pérez, ¿verdad? Que la conocéis, yo creo que de sobra, ¿verdad? Es la secretaria general de la Asociación Centro, quien nos organiza, ¿verdad? Este webinar, ¿no? Así que os animo también a explorar los servicios que ofrece la asociación y entrar en la web, ¿no? A quienes no lo hayáis hecho. Bueno, volviendo a Jesús que nos acompaña, es muy probable que le conozcáis, bueno, pues por sus artículos. Es colaborador habitual en El País y 5 días, donde aporta siempre pues su opinión sobre temas laborales de actualidad. También por sus publicaciones en LinkedIn, que desde luego merece la pena seguir. Aprovecho también para decir que las tribunas de Jesús pues están recopiladas en un libro que se denomina Las reformas y retos laborales, que salió en el año 23 y que también aprovecho para recomendaros, ¿no? Que está en las redes y en todas las librerías jurídicas y generales, ¿no? Y Jesús es también consultor jurídico del despacho laboralista de Abdón Pedrajas Littler, ¿no? Es doctor en Derecho, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Complutense de Madrid, donde lleva impartiendo docencia desde hace más de 20 años. También profesor del Centro de Estudios Garrigues. Ha sido asesor jurídico del Ministerio de Asuntos Económicos en la reforma laboral del 21. Jesús es investigador asociado a CEDEA, ha participado en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como europeos. Pues es un autor prolífico, tiene 17 monografías jurídicas, ha coordinado 6 obras colectivas junto al también conocido Fernando Valdés. Ha participado Jesús en más de 60 libros y colectivos y tiene numerosos artículos doctrinales y análisis jurisprudenciales en revistas jurídicas especializadas, ¿no? Hoy tenemos la suerte de tenerle con nosotros para tratar sobre las cuestiones novedosas en materia de despido, ¿verdad? Que son muchas, muy importantes y muy recientes. Gracias, Jesús, por haber aceptado la invitación del think tank de asuntos laborales de la Asociación Centro. Y por mi parte, pues no quiero quitaros más tiempo. Decir que si hay preguntas se pueden ir anotando en el chat del propio Zoom. Trataremos de dejar 10 o 15 minutos al final para poder responder. Las que no dé tiempo a responder, pues seguro que Jesús lo tendrá en cuenta y en alguna próxima respuesta general pues nos dará también respuesta a las mismas. Por mi parte, nada más. Os dejo con Jesús y que disfrutéis del webinar. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a la Asociación Centro, María Jesús, por la invitación a participar en este seminario online, y a Carlos de Benito, al que conozco desde hace mucho tiempo, nos une buena amistad, por su presentación. Y vamos a dedicar unos 40 minutos a esta cuestión de las materias más novedosas en despido. He seleccionado 3: la audiencia previa al despido disciplinario, las indemnizaciones del despido improcedente y la problemática del despido nulo. Las 2 primeras tienen mucho que ver con sentencias del Tribunal Supremo de enorme impacto, mientras que la tercera está más relacionada con cambios normativos a los que haremos referencia. Voy a ir siguiendo la presentación que está en la pantalla. Respecto al marco normativo de los despidos, brevemente, aquí es bien conocido en este foro. Existe el despido disciplinario, el empresarial y el objetivo, por distintas causas disciplinarias, top o objetivas, tasadas por la ley. Y la calificación jurídica del despido es bien conocida
puede ser procedente, improcedente o nulo. Las consecuencias del despido improcedente también son bien conocidas. La opción de la empresa entre readmisión o indemnización de 33 días de salario año, máximo 24 mensualidades, con la transitoriedad en las antigüedades anteriores a febrero de 2012, y en los despidos nulos la consecuencia es una readmisión obligatoria con salarios de tramitación. Tras esta breve introducción, vamos a los 3 puntos que nos interesan. El primero es el de la audiencia previa del despido disciplinario. Aquí hay que constatar que el artículo 7 del Tratado 158 de la OIT exige audiencia previa en los despidos relacionados con la conducta o rendimiento del trabajador, con una remisión en el artículo 1 a la legislación y práctica nacional, y este tratado de la Organización Internacional de Trabajo está ratificado desde hace mucho tiempo por España. Hay que decir que, a pesar de ello, la legislación española prevé carta de despido, acto de conciliación administrativa y, por supuesto, un juicio en caso de reclamación con derecho de defensa, pero no tiene previsto legalmente una audiencia previa al trabajador antes de los despidos disciplinarios, salvo en los representantes. Esto ha planteado, en su día ya sucedió, la pregunta de si cumplíamos o no con el artículo 7 del Tratado 158 de la OIT. En una primera jurisprudencia que tienen ahí mencionada de los años 80 y 90, el Tribunal Supremo entendió que este artículo no era directamente aplicable, que necesitaba un desarrollo en legislación nacional y que ya quedaba garantizado el derecho de defensa con la carta y la conciliación. A pesar de ello, recientemente, tribunales superiores de justicia han empezado a poner el foco en el artículo 7 del Tratado 158 de la OIT, entendiendo que, dado que nuestra legislación no contemplaba el deber de audiencia previa, era exigible con una aplicación directa del Tratado Internacional. A partir de ahí se generan doctrinas contradictorias entre tribunales superiores y se necesitaba una sentencia del Tribunal Supremo que aclarara las contradicciones. Y esa sentencia es, creo, bien conocida en este ámbito, es la de 18 de noviembre de 2024, que cambia la jurisprudencia anterior y entiende que sí es directamente aplicable el artículo 7 del Tratado 158 de la OIT, y que, por tanto, en el contraste entre la norma nacional, que no tiene ese deber, y la norma internacional, que sí lo exige, y ahí aplica los criterios de control de convencionalidad, entendiendo que la norma internacional es lo suficientemente clara y cierta y autosuficiente para poder ser aplicada por un juez, entiende que ya es obligatoria la audiencia previa de los despidos disciplinarios desde la sentencia. En una maniobra hábil del Tribunal Supremo, entiende que la propia excepción del artículo 7 en cuestiones que justifican que el empresario no haga la audiencia previa, se entiende que, puesto que había una jurisprudencia que no lo exigía, todos los supuestos anteriores a la sentencia no quedan vinculados por el deber de audiencia previa. Establecida la doctrina del Tribunal Supremo, lo que ahora hay que identificar es algunas cuestiones prácticas que puedan tener interés en la aplicación de protocolos de audiencia previa en los despidos de disciplina. Los iré punteando y luego en el coloquio, si acaso, se pueden plantear algunas otras cuestiones. La primera cuestión son los despidos afectados por esta nueva jurisprudencia. La norma habla de conducta o rendimiento. Está claro que son los disciplinarios, pero se puede plantear también la posibilidad de los objetivos conectados con el rendimiento del trabajador, ya sea por ineptitud o por causa productiva. También puede establecerse la duda de las excepciones que no puedan pedirse razonablemente al empleador como motivos de justificación. Ahí habrá que ir viendo los casos, pero parece que en hechos reconocidos, en delitos que conllevan prisión provisional, en situaciones donde va a haber una prescripción inmediata de las infracciones cometidas, parecería que existen esas excepciones. El momento de la audiencia previa, aplicando la norma internacional, es claro, antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse
de los cargos formulados contra él. Esto es, antes, por supuesto, de la carta de despido, en el plazo, en su caso, que diga el convenio, y como regla general podemos aplicar por analogía los 2 días que el Tribunal Supremo aplica a las audiencias a los afiliados con sus delegados sindicales. Este plazo no interrumpe la prescripción de la falta y hay que separar claramente, esto es importante, lo que es una fase de investigación que muchas empresas tienen articulado en protocolos como pueden ser en los acosos. Eso es una fase de investigación que no tiene nada que ver con la audiencia previa. La fase de investigación se dedica a indagar los hechos. La audiencia previa es que una vez que la empresa tiene decidida la extinción, se dé derecho de defensa al trabajador. Por tanto, el haber hecho un protocolo de acoso no exime de la audiencia previa. ¿Cuál es la situación del trabajador durante la audiencia previa? Como no está regulado, tenemos que irnos o bien a los convenios colectivos que puedan establecer suspensiones cautelares en este tipo de situaciones, pero si no se hace por convenio, yo creo que encaja perfectamente en un permiso retribuido a iniciativa de la empresa. Lo que no puede ser es una suspensión de empleo y sueldo si no existe la cobertura del convenio. ¿Es viable en bajas médicas? Efectivamente, realizar una audiencia previa en baja médica sería viable, lo veo más complicado en vacaciones. ¿Qué contenido tiene la audiencia previa? Bueno, aquí la norma internacional es muy escueta. Dice, el trabajador pueda defenderse de los cargos formulados. Es decir, tiene que haber un aseguramiento del derecho de defensa, donde el trabajador emita alegaciones y la empresa las escuche. Antes, siempre insisto, de la decisión del despido. Estamos hablando de un pliego de cargos y descargos. Un pliego de cargos de la empresa y descargo del trabajador, pero no de un expediente contradictorio. Y no es obligatorio mostrar las pruebas que puedan ser utilizadas en un juicio en caso de reclamación judicial. ¿Qué forma tiene la audiencia previa? Bueno, aquí el Tribunal Supremo, al que no le corresponde, por supuesto, regular la audiencia previa, sino solo, como ha hecho, establecer su directa aplicación, habla de flexibilidad formal. Por tanto, la no regulación conlleva una amplia flexibilidad formal. ¿Qué es lo recomendable? Que sea por escrito, con medios analógicos o digitales, donde conste ese pliego de cargos y descargo y donde la empresa también pueda utilizar esas pruebas escritas como prueba del cumplimiento. ¿Qué sucede si en un pliego de cargos no contesta el trabajador en un plazo razonable? Entiendo que se tiene por cumplida la audiencia previa si queda constatado el hecho de que no ha contestado el trabajador despedido. Más cuestiones. Son todas prácticas y el enfoque que estoy haciendo es de protocolos que pudieran establecerse en las empresas de audiencia previa. ¿Tiene que haber conexión de hechos entre el pliego de cargos y la carta de despido? La respuesta es sí, tiene que haber conexión, porque el derecho de defensa solo queda asegurado si luego la carta de despido responde al previo pliego de cargos. No pueden existir, a mi juicio, alteraciones de hechos en la secuencia entre la audiencia previa y la carta. Y eso va a condicionar el pleito judicial en caso de reclamación, puesto que puede haber una alegación del trabajador entendiendo que se ha vulnerado su derecho de defensa porque no se le alegaron los hechos correspondientes a la carta, al pliego de cargos distintos a la carta que determina el pleito. ¿Cuál es el momento del despido? Es decir, una vez realizada la audiencia previa, ¿cabría en el mismo momento despedir? Bueno, es una cuestión, como todas en este ámbito, no regulada, pero parecería que para garantizar el derecho de defensa cabe un tiempo de posible rectificación de la empresa de la decisión extinta. Hay una sentencia interesante del Tribunal Supremo, bien que en un caso donde el protocolo de audiencia previa era por convenio, que descarta que sea en el mismo momento el despido, puesto que ello vulnera el derecho de defensa. Yo creo que hay que dar 2 días, como he dicho antes, al menos en la audiencia previa y lo recomendable a mi juicio es dar
un día entre la audiencia previa y el despido, al menos un día donde conste esa posibilidad de defensa. Habría alguna excepción, como puede ser la confesión de hechos, que pudieran determinar la identidad de las secuencias temporales entre audiencia previa y la carta de despido. Ya por finalizar este punto, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento? La sentencia del 18 de noviembre de 2024, que crea esta doctrina, parece que se inclina por la improcedencia. Ello tiene sus bases jurídicas porque los incumplimientos formales en los despidos disciplinarios del artículo 55.4 parecerían encajar en supuestos de incumplimiento de la audiencia previa, igual que el incumplimiento de las reglas de carta de despido, las reglas formales llevan la improcedencia, el incumplimiento de la audiencia previa también lo haría. Tendría una coherencia lógica el sistema de despidos disciplinarios que arrastrarían a la improcedencia ambos incumplimientos formales. Sin embargo, yo creo que hay argumentos donde también podría un juez, y veremos si se hace en un futuro, determinar la nulidad del despido. Por dos motivos. Bien, llevándolo al derecho de defensa, que pudiera ser reconducido a una vulneración de derecho fundamental conexa con la tutela judicial efectiva, o bien aplicando directamente la norma internacional que dice que no debe darse por terminada la relación laboral. Esto nos vuelve a conllevar una cuestión de conflicto entre norma nacional e internacional, pero podría caber una nulidad por esa razón. Habrá que estar atentos a la jurisprudencia también que vaya aclarando las consecuencias del incumplimiento de audiencia previa. Por tanto, estas son las cuestiones que yo quería apuntar sobre la audiencia previa que conducen a una recomendación, que sea el convenio colectivo o bien un acuerdo colectivo de empresa quien regule los protocolos de audiencia previa. Que todos estos puntos queden claros en una regulación implementada en la empresa. Y en su defecto, si no existe convenio o acuerdo, instar a las empresas a elaborar protocolos internos unilaterales, que son perfectamente posibles, de audiencia previa, que den seguridad jurídica a la aplicación práctica de este nuevo deber en los despidos disciplinarios. ¿Habrá regulación legal de la audiencia previa? No lo sabemos. No se plantea por ahora en los debates de política laboral una regulación legal de la audiencia previa. Y seguramente tampoco es conveniente. Yo creo que la flexibilidad formal que abre el Tribunal Supremo pues facilita de alguna manera también con la seguridad jurídica que acompaña un convenio, un protocolo, el cumplimiento de la audiencia. Pasamos a la segunda cuestión, que es la indemnización del despido improcedente. También es bien conocido, creo aquí, en este ámbito, que frente al sistema español, que tiene una indemnización tasada y topada de 33 días de salario, año máximo 24 mensualidades, se ha planteado dudas de cumplimiento de normas internacionales de despido, en concreto el artículo 10 del mismo tratado de la OIT de 158 y el artículo 24 de la Carta Social Europea, que obligan a España a tener una indemnización adecuada y o una reparación apropiada en despidos injustificados, bien que con una remisión en ambas normas internacionales a la legislación nacional. Sobre esa base de una norma internacional, ya sea el Tratado OIT o el artículo 24 de la Carta Social Europea, algunos jueces han entendido que la norma nacional que establece una indemnización tasada y topada no cumple con la norma internacional que exige una indemnización adecuada y reparación apropiada. Y en base a esa doctrina, algunos jueces, en especial es la doctrina elaborada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de País Vasco, han aceptado indemnizaciones adicionales, en algunos casos excepcionales, de indemnizaciones exiguas y despidos arbitrarios
Es verdad que en una casuística muy excepcional, donde se determina que la poca antigüedad del trabajador, al medirse la indemnización por tiempo de servicio y renta salarial, no se compensa suficientemente el daño. Y eso camina en esta doctrina judicial a un principio de reparación íntegra del daño, de la pérdida de empleo, que conllevaría la particularidad de darle a los jueces una capacidad de analizar cada caso y establecer indemnizaciones adicionales a las legalmente previstas. Este debate se ha revitalizado, como también es bien conocido en este foro, por una queja sindical que ha planteado UGT y una segunda, Comisiones Obreras, ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, que es el órgano de garantía de cumplimiento de la Carta Social Europea. Y, como es bien conocido porque se ha transmitido en los medios, el Comité Europeo de Derechos Sociales ya ha declarado que España no cumple el artículo 24 de la Carta Social Europea porque tiene un sistema de indemnizaciones tasadas y topadas que no reparan íntegramente el daño y, por tanto, habría que suprimir ese tope máximo de 24 mensualidades. La doctrina general de este Comité de Derechos Sociales es conocida, ha sido tratada en asuntos de Finlandia, de Francia, de Italia, ahora de España, y conlleva pues una protección muy amplia de las consecuencias de un despido injustificado. Exige que existan salarios de tramitación, que el juez pueda optar por la readmisión del trabajador en cada caso, que las indemnizaciones sean abiertas, incluso habla de que sean disuasorias para los empresarios. Esto plantea, lógicamente, un problema de contraste entre la norma internacional y la norma nacional en este contexto. Y era necesaria una sentencia del Tribunal Supremo que aclarara esta polémica. Y esa sentencia, como bien es conocido aquí en este ámbito, es la del 19 de diciembre de 2024, donde el Tribunal Supremo, la Sala Cuarta, sienta una doctrina bien fundamentada de control judicial de convencionalidad que se refiere al artículo 158, al convenio 158 de la OIT, pero puede ser trasladable a cualquier norma internacional. Como ven ahí en la presentación, la secuencia lógica del Tribunal Supremo está bien fundamentada. Lo que viene a decir es, en primer lugar, que los tratados internacionales forman parte de nuestro ordenamiento, algo que es obvio por el artículo 96 de la Constitución y la Ley de Tratados Internacionales. En segundo lugar, algo que también es obvio, que hay un principio de prevalencia de la norma internacional frente a la norma nacional, como reconoce la Ley de Tratados Internacionales en su artículo 30.1, pero que hay que ver esa prevalencia en función del tipo de norma internacional que se analiza. Hay normas internacionales de aplicación directa que tienen la capacidad de ser aplicadas por un juez porque son ciertas y son muy determinadas. Hay otras normas internacionales que, por el contrario, crean obligaciones, pero condicionadas al desarrollo de una legislación nacional. Es decir, hay normas internacionales ejecutivas y otras no ejecutivas. Y el Tribunal Supremo lo que viene a decir es que en cada caso hay que contrastar la norma internacional y la nacional para ver si la internacional es directamente aplicable y contradice la nacional. Y en tal caso, pues habilitar al juez para aplicarla en el caso concreto. Y en ese caso, el Tribunal Supremo dice, creo que con buen fundamento, que la norma internacional debe ser clara, determinada, cierta y autosuficiente. Y esa doctrina la proyecta sobre el artículo 10 del Tratado OIT, que exige indemnizaciones adecuadas y reparaciones apropiadas en los despidos injustificados. Y en la sentencia lo que viene a decir es que hay una clara remisión a la legislación nacional en el artículo 1 y 12 del propio tratado para concretar lo que son indemnizaciones adecuadas, que el concepto indemnización adecuada no es determinado, claro y cierto, ni autosuficiente, no se establece una cuantía
ni unos factores objetivos de cálculo en la norma internacional, de tal modo que estaríamos en un caso donde no se dan las condiciones de control de convencionalidad. Eso, lo que viene a decir también el Tribunal Supremo, conlleva que cumplimos la norma internacional, que nuestra indemnización tasada y topada, como ya había anticipado el Tribunal Constitucional, cumple con el artículo 10 del Tratado OIT 151. Eso, la consecuencia práctica, que aquí quizás lo que más pueda interesar, es que se cierra la puerta a las indemnizaciones adicionales en los despidos improcedentes sobre la base del artículo 10 del Tratado 158 de la. Y la duda que se plantea ahora es si esa doctrina es proyectable en el artículo 24 de la Carta Social Europea. Y hay que decir que ese artículo es idéntico al artículo 10 del Tratado 158 de la OIT. Estamos hablando de un artículo que menciona en los despidos injustificados la obligación de tener indemnizaciones adecuadas y reparaciones o reparaciones apropiadas. Y además, esa Carta Social Europea, en su parte quinta, en su apartado primero y en su anexo, donde se identifica por cada precepto internacional el contenido, se determina claramente que las indemnizaciones adecuadas y reparaciones apropiadas en los despidos improcedentes deben ser reguladas en la legislación nacional. Esto nos lleva, a mi juicio, a una proyección de los argumentos de la sentencia del Tribunal Supremo 19 de diciembre de 2024 a la Carta Social Europea con la misma conclusión. No cabría indemnizaciones adicionales a criterio abierto judicial, puesto que la norma internacional de referencia, el artículo 24 de la Carta Social Europea, no es norma internacional directamente aplicable y, por tanto, cumpliríamos con la norma internacional. El obstáculo, lo que he dicho antes. Hay una doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales que ha dicho que España no cumple con el artículo 24. Hay que decir que si uno analiza la Carta Social Europea, estas decisiones de este comité no van dirigidas a los jueces, ni son jurisprudencia vinculante, sino que son decisiones cuyo interlocutor es el gobierno del Estado, donde, visto el análisis por parte de ese comité y remitido a otro comité, que es el Comité de Ministros del Consejo de Europa, se valora que no hay un cumplimiento del artículo 24, en este caso de la Carta Social Europea, y se da una recomendación al gobierno para que inste una reforma. Pero el Comité Europeo no entra en si esa norma es directamente aplicable. Eso corresponde al Tribunal Supremo. En todo caso, hay un debate sobre esta cuestión. Y ese debate lo cerrará, como no puede ser de otra manera, el Tribunal Supremo cuando analice un caso concreto donde un juez haya reconocido indemnizaciones adicionales en el artículo, basándose en el artículo 24. Yo mi pronóstico es que el Tribunal Supremo mantendrá la doctrina que acaba de dictar. En todo caso, pues habrá que estar a lo que diga el Tribunal Supremo en un futuro. Distinto es el plano de las reformas políticas. Y el gobierno pues, ha recibido ya esa recomendación del Comité del Consejo de Europa y corresponderá al gobierno, en su caso, proceder a algún tipo de reforma o no del artículo 56.2. Eso es una decisión política que tiene que tomarse dentro del gobierno de coalición, que necesitaría, como toda decisión política, una mayoría parlamentaria, y eso pues habrá que observar si se plantea o no se plantea. Yo en este sentido, y como vengo haciendo en algunas publicaciones y esas tribunas a las que hacía referencia Carlos, me he pronunciado a favor de nuestro sistema vigente,
Es una indemnización tasada y topada que es buena para todos, para los trabajadores, que les libera de las pruebas del daño, con derechos indemnizatorios garantizados, con igualdad y uniformidad para todos, que eso tiene efectos neutros en la contratación y el empleo, y una referencia clara y con seguridad jurídica de una cuantía tasada y topada. Yo creo que en este foro esto puede ser bien valorado, facilita los pactos que pudiera haber entre empresarios y trabajadores de salida de un despido. Y de hecho, estos pactos son muy habituales en la práctica de las empresas. Y luego hay que decir que una indemnización abierta podría saturar el sistema de jurisdiccional social. Por tanto, no entiendo por qué se quiere cambiar el sistema. Distinto es que dentro del sistema de indemnización tasada y topada pudiera haber algún cambio de variable y ahí se podría introducir la idea de una indemnización mínima, que sería otra cuestión a discutir. Pero desde luego yo no iría a un sistema de indemnizaciones a criterio judicial. Y terminamos en el tiempo asignado, y quedan pocos minutos antes del coloquio, con la problemática del despido. Esto tiene más que ver con cambios normativos. También hay alguna incidencia jurisprudencia. Hay que decir, lo he dicho al principio, que España tiene un sistema tasado de nulidades de despido, bien conocido también en este foro, artículos 53.4, 55.5, 55.6 y sus correspondientes normas procesales, que establecen algunos supuestos donde se protege especialmente a los trabajadores ante despidos con la consecuencia de una readmisión obligatoria y el abono de los salarios de trámite. Hay tres supuestos, o se puede categorizar en tres supuestos las nulidades de despido. En las tres ha habido una expansión en los últimos años de casos. El primer supuesto son las vulneraciones de derechos fundamentales o discriminaciones de los trabajadores por razones personales. Aquí, como es bien conocido, tiene el trabajador que acreditar unos indicios donde haya una vulneración de derechos fundamentales o una posible discriminación, y corresponde a la empresa la carga de la prueba de destruir esos indicios, de entender que el despido es completamente ajeno a una vulneración de derechos o a una posible discriminación y, por tanto, solventar la nulidad. En este caso, hay que decir que la Ley 15/2022 de no discriminación aumentó muchos los supuestos de posibles nulidades por causas discriminatorias. Por ejemplo, en supuestos de enfermedad. La enfermedad no era considerada hasta entonces una discriminación en sí mismo en caso de despido. Ahora ya hay doctrina judicial que, basándose en la Ley 15/2022, así lo estima. La propia incapacidad permanente, que es una cuestión que está en el debate también por la jurisprudencia del Tribunal Europeo y un proyecto de ley, ha aparecido como causa de discriminación la discapacidad, que pueda dar lugar a nulidades en situaciones de extinciones por incapacidad permanente donde no se cumple el deber de ajuste de los puestos de trabajo. Y hay otros supuestos, porque el elenco de motivos discriminatorios de esta Ley 15/2022 es muy amplio. Recientemente, la disposición adicional tercera de la Ley 5/2024 de defensa aumenta los supuestos, de nuevo, en este primer escalón de nulidades, en garantías de indemnidad. La garantía de indemnidad era una construcción de la jurisprudencia frente a reclamaciones judiciales o administrativas de trabajadores donde la reacción de la empresa fuera un despido a modo de represalia, pues aplicaba una nulidad por vulneración del derecho de defensa. Pues bien, eso ya tiene cobertura legal. Por tanto, ya cualquier trabajador puede alegar ese artículo para un despido nulo. De tal manera que en ese primer escalón
pues ha habido una expansión significativa de su puesto. En el segundo escalón se dan las nulidades automáticas objetivas. Aquí el legislador en ocasiones lo que asocia es un despido por determinadas situaciones con una nulidad automática. De tal manera que el despido o es procedente o es nulo. Aquí no cabría la improcedencia. Y esos despidos eran bien conocidos, los despidos por embarazos, los despidos en personas trabajadoras con reducción de jornada por hijo, pero se ha ido ampliando al ejercicio de los permisos de nacimiento de hijo y tras la disposición final 26 de la Ley 1/2025, ya claramente se ha incorporado como nuevo supuesto la solicitud o disfrute de las adaptaciones de jornada por conciliación familiar del artículo 30. Esto se había incorporado en una norma anterior, se había suprimido por un error técnico, se ha recuperado por la Ley 1/2025. Por tanto, ese segundo escalón de nulidades queda también sustancialmente ampliado con los supuestos de adaptación de jornadas por conciliación familiar. Y luego hay un tercer escalón de nulidades importante en los despidos, que son las vinculadas a los incumplimientos formales y del periodo de consultas con los sindicatos en los despidos colectivos. Y aquí hay que decir que la jurisprudencia, a través de la construcción del despido colectivo de hecho, ha ido expandiendo la nulidad en supuestos donde el cómputo de las extinciones conllevaba haber ido a un despido colectivo cuando los despidos fueron individuales. Y ahí la jurisprudencia pues, ha sido bastante restrictiva, entendiendo que las extinciones no inherentes a la persona del trabajador, en sentido muy amplio, entran en un cómputo que lleva a posibles nulidades de despidos colectivos. Como ven, y ya acabo, existen en los tres escalones de nuestras nulidades de despido una expansión bastante sustancial de supuestos, ¿no? Tanto en vulneración de derechos fundamentales y no discriminaciones, como en nulidades automáticas objetivas, como en los propios despidos colectivos. ¿Qué es lo recomendable? Realizar siempre en los despidos un análisis jurídico de riesgo de nulidad. Yo creo que esto ya es imprescindible en la práctica de las empresas cuando se quiere despedir a una persona por motivos disciplinarios, por motivos causa et top, por motivos objetivos. Hay que valorar siempre los riesgos de nulidad, que eso puede llevar a la consecuencia en distintas situaciones de la readmisión obligada del trabajador y el pago de los salarios de tramitación, que tiene una gran penalización económica. Y ahí nos planteamos la cuestión de las indemnizaciones adicionales. Ahí sí es posible plantear indemnizaciones adicionales, porque hay una cobertura legal, artículo 183 de la Ley de Jurisdicción Social, y porque ya hay una jurisprudencia consolidada que aplica la reparación íntegra del daño en estos supuestos de nulidad. Por tanto, ahí sí que entran las indemnizaciones adicionales, a diferencia de los despidos improcedentes, como he dicho antes, donde no hay base jurídica para ello. Y esto plantea en la práctica algunos problemas de aplicación de las consecuencias del despido. Como es bien conocido, la consecuencia es la readmisión obligatoria. ¿Qué es lo que ocurre en muchos casos? Que como pasan tiempo entre la fecha del despido a la sentencia, el trabajador puede haber encontrado otro empleo y no quiere volver, o sencillamente no quiere volver a una empresa que cometió un despido nulo con él. A veces también del lado de la empresa es complicado readmitir a un trabajador que ha ganado una demanda por despido nulo. El ambiente no es el más favorable para la reintegración. En este sentido, yo creo que hay que revisar las reglas de ejecución de sentencia del despido o incluso establecer algún tipo de cambio, porque realmente lo que hay ahora piensa más en supuestos donde el trabajador exige la readmisión, donde sí que hay un sistema muy contundente de ejecución de sentencias con salarios devengados continuamente y multas judiciales,
o en supuestos de imposibilidad por causa empresarial de la readmisión, o en supuestos de acosos donde se da a través de un auto judicial la posibilidad de sustitución por indemnización de 33 días más 15 días de salario año. Pero no tenemos un sistema que prevea esa cuestión de que el trabajador no quiere. Y ahí, pues yo haría una propuesta que también la he publicado en algún paper, donde el trabajador elija entre readmisión o indemnización de improcedencia con los salarios de tramitación una vez que consiga la sentencia, y ahí sí cabrían las indemnizaciones adicionales, como viene ya admitiendo el Tribunal Supremo. Pero bueno, eso es una propuesta de reforma. Lo que era más importante era trasladar la parte más práctica, que era la expansión de los supuestos de nulidad. De tal modo que concluyo ya mi intervención para dar paso a las preguntas que se hayan hecho. Doy la palabra a Carlos y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jesús, por la claridad de tu presentación y, bueno, pues esa, en fin, como siempre, la brevedad y la claridad que te caracterizan. Damos paso también a posibles preguntas que puedan haber entrado por el chat, si eso también María Jesús nos irá pasando alguna. Pero yo tenía una que has mencionado también en relación con el tema de la incapacidad temporal, que se ha introducido también, ¿no? La enfermedad como dentro de los posibles motivos, ¿no? En la discriminación. Eh, Realmente, ¿cuál es la situación del despido cuando tú tienes un proceso en curso en IT, ¿no? Y el empresario pues, se da cuenta en aquel momento de que se han producido unos hechos anteriores a ese proceso de IT? ¿Puede actuar el despido como lo podía hacer antes o tiene que tomar determinadas precauciones porque tiene algún tipo de presunción, ¿verdad?, de discriminación si lo utiliza? No sé si podrías ampliarnos un poquito ese punto. Sí, lo que están haciendo los jueces, y ya hay algunos tribunales superiores que se han pronunciado, es que parten de indicios de discriminación. Yeah. Cuando hay una baja médica y la empresa decide despedir, seguramente por hechos anteriores a la baja médica, como dices, ¿no? Hmm. Ahora hay que afrontar que estamos ante un nuevo supuesto de indicios de discriminación, porque el mero hecho de estar de baja médica opera como indicio. Entonces, Yeah. la carga de la prueba ahí corresponde a la empresa, que tiene que destruir ese indicio, o sea, tiene que acreditar con pruebas que no existe ningún tipo de vinculación entre la decisión de despido con la situación de la enfermedad. Si Hmm. los hechos son anteriores y existe prueba de las causas de esos hechos, podrá servir como prueba Hmm. de ello, ¿no? Y entonces el despido podría ser o procedente o incluso improcedente si la prueba no es suficientemente contundente para llevar a la procedencia, pero habrá destruido ya el indicio. Claro. Sí, y ahí tendríamos también el problema de la audiencia previa, claro. Claro, Porque, el problema de la audiencia previa, ese siempre, en situación de baja médica entiendo que es posible una audiencia previa por vía digital yeah, eh, y por escrito, ¿no? claro. Evidentemente Hmm. ahí habría que reforzar la audiencia previa, porque Hmm. si se junta el indicio de discriminación con la ausencia de audiencia previa, los problemas de reclamación judicial van a ser serios. Sí, serían complicados, ¿no? Oye, otra cuestión también, en relación con, que nos pasaban también, en relación con el despido de personas mayores, de mayor edad, ¿no? O sea, pero hay personas que tienen, pues no sé, más de 60 años, 62, 63 años, y se produce un despido de estas personas, sea disciplinario u objetivo, y últimamente pues se está dando, parece, como un incremento
de las presunciones de que ha habido algún tipo de acuerdo encubierto, ¿no? Que a lo mejor se encuentran pues, de cara a una posible inspección de Hacienda, de trabajo o incluso al acceso a las prestaciones de desempleo. No sé si en esto nos podías comentar también alguna cosa, ¿no? En algún despido de este tipo de personas con esta situación a lo mejor de edad. Sí, bueno, ahí hay dos planos. Uno es el mismo que la enfermedad, ¿no? Pudiera haber una nulidad por discriminación por edad, Por porque edad. la ley 15/2022 incorpora también la edad Uh-huh. como factor de discriminación personal. Y luego hay una doctrina del Tribunal Europeo, del Tribunal Supremo, que en algunos casos declara los despidos nulos porque no ha habido una justificación objetiva y razonable del despido que haya destruido el indicio de la nulidad. Y por Uh-huh. un lado, se plantea posible riesgo de nulidad en esos casos. Por otro lado, lo que estás planteando es que lo que son despidos, en el marco de un despido colectivo en muchas ocasiones, o de manera individual, porque se beneficia de los beneficios de un despido, que es la protección social por desempleo y la exoneración de renta, ¿no? Uh-huh. Hasta 180.000 euros. Que esos despidos en realidad sean mutuos acuerdos, ¿no? Uh-huh. Y ahí, claro, ahí quien más entra es la inspección de Hacienda, porque Ya. como hay una exoneración de las indemnizaciones por despido fiscal, si Hacienda entiende que ha habido un fraude, porque eso no es realmente un despido, sino que es un mutuo acuerdo, esperará la liquidación correspondiente de haber tributado por esas cuantías. Uh-huh. Eso es lo que tiene tener un sistema que da algunos privilegios, desempleo y exoneración fiscal, a las cartas de despido y no a los mutuos acuerdos. Ya. Eso, hay alguna propuesta que va en la línea de que los mutuos acuerdos deberían tener también esos beneficios, ¿no? No. Y entonces, bueno, pues, oye, si se ponen de acuerdo, un acuerdo de salida, empresario y trabajador, eh, pues que hubiera acceso a la prestación de desempleo y exoneración fiscal. Uh-huh. Pero eso es una propuesta. El Sí, sistema pero que no, tenemos, no parece que esté en la agenda, ¿no? Digamos, del no. gobierno actualmente introducir esto. No, pero es una idea interesante porque realmente, y vosotros lo sabéis en la práctica, mucho de lo que aparece como despido es un mutuo. Claro. Sí, pero bueno, es un mutuo acuerdo sobre la base de que efectivamente existe una voluntad por parte del empresario de la rescisión de ese contrato. O sea Claro, que en el fondo también podría ser, entre comillas, una conciliación anticipada pre-SMAC. efectivamente, sí. Al final, Que bueno, no hay de los tendría. dos casos. Hay casos donde el empresario efectivamente tiene una voluntad de romper el contrato y se termina llegando a un acuerdo que luego se pasa como despido. Mm, Y luego hay casos donde el propio trabajador a veces pide la salida mm. Sí, y lo que quiere es una carta de despido. sí, efectivamente. Creo que ahí estamos Ujú. en esos desajustes de que las cartas de despido son más favorables que los mutuos acuerdos. Ya, sí. Muy Cosa que bien. Ujú. María Jesús, Tema. sí. Sí, Carlos, gracias. Tenemos un par de Ujú. preguntas y por ir ajustándonos también a los tiempos. Bueno, antes de nada, Jesús, gracias. Ha sido muy esclarecedor y muy didáctico, como siempre. Es un placer tenerte de nuevo con nosotros. Y bueno, nos preguntan varias personas un par de cuestiones. Antes de nada, de manera reiterada, nos preguntan si la presentación se va a compartir. Bueno, vamos a tratar de hacer un resumen y estará de libre disposición para todos aquellos que sois asociados, ¿vale? En preguntas concretas, David Martín nos pregunta ¿qué sucede si te saltas el paso de la audiencia previa? ¿Cuáles serían las consecuencias? Ahí lo he comentado, parecería que es la improcedencia
puesto que es un incumplimiento formal, ¿no? Igual que el incumplimiento de la carta de despido conlleva la improcedencia, parecería que el incumplimiento de la audiencia también. El Tribunal Supremo parece que va por ahí, porque es verdad que la sentencia que analiza determina la improcedencia, pero yo creo que este tema va a dar polémica y puede haber sentencias que fundamenten una nulidad, bien por vulneración de derecho de defensa o bien, como he dicho, porque el propio tratado de la OIT viene a decir que no debe darse por terminar la relación laboral. Parecería que sin audiencia previa no se puede dar por concluida la relación laboral, con lo cual sería una especie de despido nulo nuevo. Ujú, Esto hay que decirlo con mucha prudencia. Yo lo digo simplemente con la cautela y la recomendación de que se haga la audiencia. ujú. Fenomenal. Y tenemos otra pregunta. Jaime Arribas nos comenta, leo textualmente, en convenios colectivos como el de oficinas de farmacia o transporte de mercancías por carretera, que ya hay un procedimiento sancionador establecido, ¿debe a su vez aplicarse estos procesos de audiencia previa o ya vale con lo que está establecido en el convenio colectivo? Hay que ver el convenio colectivo si realmente lo que está haciendo es regular una audiencia previa. Yo creo que antes de la sentencia ya había algunos convenios colectivos que establecían la audiencia previa con unos procedimientos y ahora mismo pues esos convenios se van a seguir aplicando. Se van a seguir aplicando. Lo que pasa es que hay que ver claramente si el convenio colectivo establece una audiencia previa y luego hay que diferenciar claramente lo que es un procedimiento de investigación, porque a veces los convenios o a veces los planes de igualdad más bien establecen protocolos, por ejemplo, frente a los acosos. Claro, eso es una investigación, no es audiencia. Por tanto, hay que diferenciar, ¿no? Yo creo que hay que ver cada caso. Yo creo que ahí tendría que ver el convenio, oficinas y despachos, ver su redacción y concluiría, ¿no? Pero yo creo que la clave es que realmente el convenio regule la audiencia. Ujú. Fenomenal. Carlos, no sé si tienes alguna otra cuestión que Una plantear para última Jesús. que me llegaba por acá, que era también si de alguna manera esa indemnización, ¿verdad?, de despido improcedente que la sentencia de diciembre del 24 ya ha clarificado, Sí. ¿verdad? Si realmente eso podría dar ahora lugar a que vía negociación colectiva, en los convenios colectivos, particularmente sectoriales, pues por parte sindical se tratara, ¿verdad?, de introducir, digamos, ese tema y hasta qué punto eso tendría, en fin, sería razonable, ¿no? Y si me apuráis, pues sería legal o sería constitucional, ¿no? Que fuera eso así, o sea, que se introdujeran estas diferencias en las indemnizaciones vía negociación colectiva. La negociación colectiva puede siempre pactar indemnizaciones superiores a las legales. Es, Siempre. Siempre que se respete la indemnización de 33 días de salario con un máximo de 24 mensualidades, el convenio colectivo, ya sea sectorial o de empresa, puede pactar indemnizaciones superiores. Yo creo que ahí no se suele hacer, lo que no suele ser una materia que esté en las mesas de negociación y luego no se ve en los convenios, pero puede ser que estas cuestiones de debates, ¿no?, sobre indemnizaciones adicionales puedan conllevar a lo mejor que empiecen a aparecer cláusulas de convenios colectivos con indemnizaciones adicionales, ¿no? Sí, o la O con la, indemnización mínima que comentabas, o que con la comentabas antes. o con la indemnización mínima que perfectamente se podría pactar en un Ok. convenio colectivo, ¿no? Ahí el debate es si la ley debe establecer una indemnización mínima. Yo creo que el debate político de esta cuestión que nos ha ocupado hoy seguramente va a ir hacia la indemnización mínima. Yo creo que esto
va a venir. O sea, el Ministerio de Trabajo yo creo que va, va a abrir una mesa de diálogo social de reforma de despido Mm, y ahí va a incorporar todo esto que hemos hablado de la Carta Social Europea y de la visión contraria a España y va a plantear una indemnización mínima mm, como opción. Yo creo que, y bueno, hay que valorar. Es verdad que hay países que tienen indemnización mínima. mm. Muy bien. Sí, Yo creo tenemos una que está claro. pregunta más, muy concreta en este caso, que nos dicen, en caso de excedencia voluntaria, ¿se puede no readmitir al trabajador? ¿Sería un despido y en este caso de qué tipo? O la ciencia voluntaria tiene una expectativa vacante, si no asegura el puesto, por lo cual ahí siempre la empresa tiene que acreditar que no hay una vacante. Cuando el excedente voluntario solicita el reingreso, lo que hay que decirle es que no hay una vacante. Y ahí es verdad que a veces chocan las posiciones de ambas partes y el excedente voluntario entiende que sí que hay una vacante y la empresa no. Y entonces sí, pues se plantea como despido. Pero en principio lo que hay en las excedencias voluntarias es una expectativa vacante. Y el despido sería improcedente en caso de que se estimara que efectivamente sí que había vacante y la empresa se negó a readmitir. Sí, la doctrina judicial lo declara como improcedente. Mm. Otra cuestión es que pudiera haber algún factor de nulidad. Sí, sí, que fuera una no existencia de vacante alegada, pero realmente hubiera una causa de discriminación detrás, ¿no? Mm, Efectivamente, y eso podría conllevar un despido nulo. Pero en principio toda la doctrina judicial y el Tribunal Supremo tiene varias sentencias sobre excedencia voluntaria. Cuando realmente no queda acreditado que no hay, mm, que no hay vacante, o al revés, o queda acreditado que había una vacante y no se le incorporó al excedente, mm. el despido se declara improcedente. Es curioso también el sistema de las excedencias y la pervivencia ad eternum de la excedencia voluntaria, ¿verdad? Que se da en España. Yo creo que eso sería motivo casi de otro webinar, porque no sé si esa figura está en derecho comparado tal y como la tenemos aquí. A mí siempre me ha parecido de lo más peculiar, ¿sabes? Que puedas ir prorrogando esa situación. Bueno, Sí, porque además es una situación donde muchas veces el trabajador ha pedido una excedencia para trabajar en otra empresa, ¿no? claro, claro, sí, sí. Sí, normalmente en las auditorías laborales yo recuerdo también hacer alguna y te lo preguntaban, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, vamos a valorar también cuál es el personal que tiene en excedencia, ¿no? Y eso qué tipo de compromiso puede llegar a suponer, ¿no? Para una empresa en una valoración de adquisición o de transmisión de empresa, por ejemplo, ¿no? O sea, que Claro. Sí, tiene sí. su punto. ¿Hay más Sí que preguntas? sí. Yo De No, alguna de manera, momento no sí. hay más preguntas y además yo creo creo que que hemos bueno, que vamos interrumpido a a ir. Jesús, creo No, que que de nos iba a alguna decir algo. manera el excedente voluntario pues se considera, se sigue considerando personal, ¿no? Claro, Queda- claro, sí, sí. Mira, ya tenemos motivo para otro webinar. Sí, Y si no hay más preguntas, por mi parte tampoco más. Hoy animaos a seguir, como decíamos en redes, tanto a Jesús Laera como Asociación Centro. O sea, seguidnos en LinkedIn y en redes sociales porque merece la pena. Ujú. María Jesús. Pues nada, yo creo que este es un buen cierre. Daros las gracias a Jesús especialmente y también a ti, Carlos, como Claro, miembro yo de encantado. nuestro think tank de mercado laboral, relaciones laborales. Y invitaros a todos los que nos estáis escuchando y nos habéis acompañado en esta horita a que participéis, nos pidáis más información sobre los diferentes grupos y comisiones de trabajo que tenemos en la asociación y en concreto en este tema que yo creo que a lo largo de este año, pues todos los temas jurídicos laborales van a ser recurrentes y sin duda vamos a tener que organizar muchas más jornadas como estas. Y poco más, daros las gracias de nuevo a todos y desearos que tengáis un buen día y resto de semana. Nos vemos. Nos hasta vemos. luego. Muchas gracias a todos.